Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con la semana número 5, clase 13, y vamos a empezar ya con la ley de Ohm y la resistencia R en este segundo capítulo. Espero les haya ido muy bien en el capítulo anterior, en sus exámenes parciales, que hayan aprendido mucho, que es lo más importante. Yo siempre he dicho, las notas son lo de menos. El conocimiento es lo importante. Ya estamos aquí en el capítulo 2 y vamos a empezar con esta ley fundamental que vamos a recordar y tener presente en nuestra época como estudiantes y también en la vida laboral o ya como profesionales. Es una ecuación, es una fórmula, es una ley que es de las más importantes que vamos a ver en circuitos uno, circuitos 2 y de aquí en adelante en casi todas las áreas de nuestra carrera. Bien, en este curso de introducción a electricidad y análisis de circuitos eléctricos en corriente directa o circuitos uno, vamos a aprender el análisis básico para resolver circuitos eléctricos y vamos a profundizar un poco en los modelos matemáticos para resolver diferentes circuitos que se nos presenten. En este segundo capítulo vamos a iniciar con las técnicas de solución de circuitos eléctricos, pero antes de esto vamos a iniciar con la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la tensión, voltaje o diferencia de potencial a través de una resistencia es directamente proporcional a la corriente que fluye a través de ella. Matemáticamente podemos ver la ley de Ohm con una ecuación que va a representar la tensión va a ser igual a una constante de proporcionalidad que es la resistencia y la corriente a través de ella. Estoy escribiéndolo como funciones, pero recuerden que si los valores son constantes y no dependen del tiempo, vamos a tener que la tensión va a ser igual a la resistencia por la corriente a través de ellos. La unidad para la tensión es el voltio, por acá, y vamos a ver un análisis dimensional de unidades. La tensión está en voltios, la corriente en amperios, dimensional de unidades. Y la resistencia, que es el nuevo término que vamos a ver, está dada en ohmios. Voy a escribir por acá, la tensión es V y su unidad, el voltio. Ya sabemos qué es el voltio, porque en el capítulo anterior vimos todas las variables del circuito eléctrico. La corriente es I, es la corriente a través de la resistencia y su unidad es el amperio. Y finalmente el nuevo elemento que tenemos por acá es R para la resistencia y su unidad es el ohmio. Esta es una letra griega, omega mayúscula, la voy a escribir por acá, más o menos así. Y realizando el análisis dimensional de unidades tenemos que un voltio va a ser igual a un ohmio por un amperio. A partir de la ley de Ohm, nosotros podemos despejar otras ecuaciones importantes para expresar la corriente en términos de tensión y resistencia y la resistencia en términos de tensión y corriente. Voy a escribirlas por acá. Si despejo la corriente, tenemos que la corriente va a ser igual a la tensión sobre la resistencia en amperios. Realizando el análisis dimensional de unidades, tenemos que un amperio va a ser igual a un voltio sobre un ohmio. Mírenlo acá. Acá lo único que estoy haciendo es, como la resistencia está multiplicando, a ambos lados tengo que dividir entre R. R sobre R se simplifica y tendríamos tensión sobre resistencia. Despeje de ecuaciones básico que también van a poder encontrar en los shorts que voy a subir al canal de procedimientos matemáticos para resolver ecuaciones lineales, parábolas, diferentes tips y consejos y las matemáticas básicas que vamos a utilizar en este curso de análisis de circuitos eléctricos e introducción a electricidad. Otra ecuación que podemos
encontrar a partir de la ley de Ohm, de la ley básica de Ohm, es que la resistencia se puede expresar en términos de tensión y corriente y la unidad va a ser en ohmios. Realizando un análisis dimensional de unidades tenemos que un ohmio va a ser igual a un voltio sobre un amperio. Listo, acá tenemos las tres ecuaciones que podemos deducir a partir de la ley de Ohm. Bien, ya habíamos visto lo que era la tensión y la corriente, ahora vamos a ver la resistencia. En la pantalla podemos ver diferentes resistencias. En general, la mayoría está compuesta por carbón o carboncillo, que son las resistencias que vemos en la parte de abajo. Hay diferentes resistencias y las podemos ver también en diferentes aplicaciones en la vida real. Entre ellas podemos encontrarlas en la ducha eléctrica, en una estufa eléctrica, en elementos que necesitan de corriente y tensión para poder calentar alguna parte del circuito. También las encontramos en diferentes circuitos electrónicos o dispositivos que tenemos en nuestra casa, televisores, en computadores también, solo que cambia la forma de estos elementos. El símbolo que vamos a encontrar para la resistencia de aquí en adelante es el que se muestra en la imagen en la parte de la derecha, esta de acá. La resistencia va a tener esta forma, una bornera, y este símbolo va a hacer referencia a que este elemento se opone al paso de la corriente. Acá tenemos las borneras o los extremos de la resistencia. Este va a ser mi elemento R en ohmios. Puede tener valores y los valores de la resistencia siempre deben tomar valores de R mayores o iguales que cero. Nunca van a encontrar una resistencia de valor negativo, así que si están haciendo un ejercicio y tienen un valor negativo para la resistencia, revisen esos cálculos porque están mal. Siempre la resistencia va a tener valores mayores o iguales que cero. Acá tenemos una diferencia de potencial, la tensión de R, y una corriente fluyendo a través de la misma, la corriente de R. Debemos tener en cuenta que si los valores de resistencia son iguales o mayores a cero, el producto entre la tensión y la corriente también deben ser valores iguales a cero. Es decir, la resistencia es un elemento pasivo y la potencia de la resistencia siempre va a ser mayor o igual que cero. Nunca vamos a encontrar un valor de resistencia negativo. Siempre valor de resistencia positivo de cero en adelante y valor de la potencia de la resistencia también siempre va a ser mayor o igual a cero. Si están realizando un ejercicio o realizando un procedimiento matemático y obtienen una potencia negativa o un valor de resistencia negativa, revisen esos cálculos que algo anda mal. Los materiales en general poseen el comportamiento característico de oponerse al flujo de carga eléctrica o de corriente. A esta propiedad física para este elemento o capacidad para resistirse al paso de la corriente se le conoce como resistencia y se representa con este símbolo que ya vimos acá, la resistencia. Pueden hacerlo de esta manera, no importa hacia qué lado esté, siempre va a tener un extremo y la resistencia no tiene polaridad. La polaridad en la vida real, es decir, acá estos elementos a la hora de conectarlos, la polaridad, la tensión y la corriente que está fluyendo a través del mismo elemento. La resistencia de cualquier material con un área de sección transversal uniforme depende de el área y de la longitud. Es decir, si nosotros tenemos un conductor por acá, esto va a ser un zoom a un cable. Tenemos un área transversal que sería esta área. Voy a colocar por acá área transversal. Y también tenemos una longitud por acá. La voy a llamar L a esa longitud. L igual a longitud. Vamos a tener otra ecuación que no vamos a utilizar mucho en este curso. Y este de acá es un material que posee una cierta resistividad. Todos los materiales tienen resistividad diferente. Podemos encontrar tablas básicas o podemos calcularla nosotros.
Y para representar la resistividad vamos a utilizar la letra griega ρ. ¿Cómo yo relaciono estas tres ecuaciones para la resistividad? Tengo por acá, o la resistencia en términos de resistividad, que la resistencia va a ser igual a la resistividad del material por la longitud sobre el área transversal del material donde estoy midiendo la resistencia, y este valor en ohmios. Ahora, si realizo un análisis dimensional de unidades para la resistencia en términos de resistividad, longitud y área, tenemos que un ohmio va a ser igual a la unidad de la resistividad es un ohmiómetro por la longitud, que está en metros, sobre el área, que ya saben que es metros cuadrados. Simplificando, tenemos acá metro por metro, metro al cuadrado, sobre metro al cuadrado da 1, así que la resistencia va a dar en términos de ohmios. Si lo escribo en términos de resistividad, longitud y área. Este es el análisis dimensional de unidades. Este elemento de circuito que se usa para modelar el comportamiento de resistencia a la corriente de un material es el resistor. Vamos a ver este símbolo a través de nuestros cursos como resistor. En algunos textos se llama resistencia, y pueden encontrar también tablas de resistividad de materiales comunes donde van a encontrar el material plata, cobre, aluminio, oro, carbón, germanio, también silicio, incluso materiales que no tienen buena conducción, como el teflón, el vidrio, mica, papel. ¿Listo? Algunos de esos elementos los encuentran en dispositivos semiconductores, y los demás los encuentran también como elementos que se utilizan como materiales que se utilizan para la fabricación de conductores eléctricos, es decir, de cables. Ahora bien, como les venía diciendo, la ley de Ohm establece que la tensión a lo largo de un resistor, o la tensión entre sus extremos, es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del resistor. Si hablamos de proporcionalidad, debemos saber que la resistencia es una constante de proporcionalidad. Yo acá tengo la tensión, y la tensión es directamente proporcional a la corriente a través del elemento, pero para que exista cierta proporcionalidad, debo tener una constante de proporcionalidad que va a ser mi resistencia. Así que voy a tener por acá que la tensión va a ser igual, es decir, directamente proporcional a la constante de proporcionalidad por la corriente. Ya sabemos que la unidad de la tensión es el voltio. Ohm, que fue el personaje histórico que definió la constante de proporcionalidad de un resistor como la resistencia R, y la resistencia ya saben que es una propiedad material que puede cambiar si se alteran las condiciones internas o externas del elemento. Por ejemplo, si hay cambios en la temperatura, la resistencia o los valores de tensión y corriente pueden variar. Es por eso que tenemos esta ecuación de V igual a R por I, la cual es la forma matemática de la ley de Ohm. R en la ecuación se mide en la unidad de ohmios. Esa es una nueva unidad que vamos a ver a partir de este curso, de este capítulo y de esta clase. Gráficamente yo puedo expresar un cortocircuito. Vamos a definir por acá una red. Puede ser una red cualquiera. Vamos a llamarla red A. Acá voy a tener diferente configuración de elementos, y de esa red van a salir dos conductores. Para simular un cortocircuito, la resistencia debe ser igual a cero. ¿Por qué? Porque la corriente no va a tener un elemento que haga oposición al paso de ella, así que la resistencia, si yo la coloco de esta manera, puede simular, si yo la llamo R igual a 0 ohmios, o visualmente puedo ver un cortocircuito como la unión de los conductores de esta manera. Vamos a tener una corriente circulando, va a ser una corriente cualquiera, vamos a llamarla solo I, de otro color por acá. Vamos a tener una corriente circulando en el cortocircuito, pero la tensión entre las borneras A
y B va a ser igual a B sub AB va a ser igual a 0 voltios. Es decir, vamos a tener una corriente circulando, pero no vamos a tener tensión. Matemáticamente yo puedo escribir la ley de Ohm y el cortocircuito como la tensión B sub AB va a ser igual a resistencia por la corriente. Ya sabemos que la resistencia es igual a cero y cualquier número o cualquier valor multiplicado por cero va a ser igual a cero. En este caso tenemos corriente, resistencia cero, pero como la resistencia es igual a cero, la tensión o diferencia de potencial entre A y B va a ser igual a cero. Vamos a ver ahora, este es el cortocircuito, que también lo van a encontrar en libros como Short Circuit. Y por acá, circuito abierto, que también lo van a encontrar como Open Circuit. Tenemos una red por acá, vamos a llamar red B. Ya saben que podemos tener cualquier cantidad de elementos acá, pero nosotros vamos a analizar estos dos conductores. Tenemos borne A y borne B. Y acá entre A y B no vamos a tener una resistencia, o vamos a tener en la mente que cuando hay un circuito abierto es porque la resistencia es muy grande y matemáticamente la ven como una resistencia que tiende hacia el infinito. Es decir, acá tenemos, entre más separados estén los conductores, más resistencia, porque está el aire, porque está el ambiente entre A y B. Pero es como si fuera una toma corriente de nuestras casas. Si se dan cuenta, si no tenemos nada conectado, siempre va a haber ahí tensión. Es decir, nosotros tenemos acá la polaridad y tenemos una tensión B sub AB, pero como está abierto y no tenemos conectado ningún elemento, estamos pensando en un toma corriente, ¿sí? El clásico toma corriente de esta forma. Como no tenemos conectado ningún elemento, no va a circular una corriente, es decir, la corriente que va por acá va a ser igual a 0 amperios. Pero si tenemos diferencia de potencial, matemáticamente la podemos escribir como la corriente que está fluyendo a través del circuito abierto va a ser igual a la diferencia de potencial o tensión sobre la resistencia. Pero tengamos en cuenta que este valor es tan grande, que si yo realizo la división de entre B sub AB y un valor muy grande, este valor va a aproximarse a cero. Así que tenemos por acá 0 amperios para la corriente. Listo. La unidad de la corriente ya saben que son los amperios. Para el cortocircuito por acá debemos tener claro los límites. Los límites los vemos en un curso que se llama cálculo diferencial o precálculo, o incluso en el cálculo que nosotros alcanzamos a ver en algunos colegios. Acá tenemos la tensión B sub AB, que ya habíamos visto en la red que escribimos en esta hoja, B sub AB. La tensión va a ser igual a límite cuando la resistencia tiende a cero del producto entre R por I. Si la resistencia tiene, la corriente tiene cualquier valor, porque es un cortocircuito y está circulando, pero si la resistencia tiene cierto valor y empieza a tender a cero, el producto va a ser igual a cero. Y para el circuito abierto tenemos que la corriente va a ser igual a el límite cuando R tiende a infinito, es decir, cuando la resistencia empieza a ser muy grande, de la tensión sobre la resistencia. Si este valor de resistencia empieza a crecer, este límite va a tender también a cero amperios. Acá tenemos en un cortocircuito, no hay diferencia de potencial porque se están uniendo los dos bornes, es decir, estos bornes que tenemos acá. Y para un circuito abierto no va a haber paso de corriente, porque el circuito está abierto y no hay un camino físico por donde pueda circular la corriente. Lo podemos ver en este dibujo. Cuando nosotros volvamos al ejemplo del toma corriente, colocamos un cable entre el borne de la fase y el borne del neutro. Este es el toma corriente que vemos en la casa.
Si unimos un cable entre este y este, vamos a tener un cortocircuito, es decir, va a circular corriente y puede ser una corriente muy grande, por eso a veces sale la chispa, por eso a veces estalla, por eso a veces se queman los elementos, porque la corriente que circula ahí es tan grande que puede quemar los conductores. Es decir, vamos a tener una corriente muy grande o una corriente cualquiera circulando, pero si nosotros colocamos un elemento de medición como el voltímetro, que ya lo vimos, entre las dos borneras, vamos a encontrar que la tensión va a ser igual a 0 voltios. Y en la corriente, si yo coloco en serie un elemento de medición, como ya vimos que es el amperímetro, vamos a tener 0 amperios, pero si yo coloco el voltímetro acá en paralelo, sí voy a tener una diferencia de potencial. Entonces, hay que tener muy claro el concepto de cortocircuito y circuito abierto porque más adelante en algunas materias, ya sea mediciones eléctricas o máquinas eléctricas, vamos a tener que utilizar estos conceptos para encontrar los modelos matemáticos de ciertos elementos que vamos a aprender más adelante, como el motor. Ahora vamos a ver el comportamiento de la resistencia gráficamente. Si nos dan una recta o una gráfica en términos de tensión y corriente, nosotros debemos estar en la capacidad de obtener el valor de dicha resistencia. Ya sabemos que la tensión y la corriente es proporcional en un elemento, así que debemos tener en cuenta la siguiente característica, que una resistencia va a tener la tensión y corriente proporcional alrededor del elemento. Miren por acá. A medida que la tensión aumenta, la corriente también aumenta. Miren por acá, si sigo aumentando, la tensión y la corriente van a seguir aumentando. Tenemos por acá esta recta que va a representar la resistencia. ¿Cómo la va a representar? Con la pendiente. Tenemos por aquí, ya sabemos que la pendiente es una diferencia entre un valor inicial y un valor final en Y y un valor final y un valor inicial en X, es decir, una variación M va a ser igual una variación en tensión sobre una variación en corriente. Si yo lo veo en términos de la ley de Ohm, vamos a tener que esa pendiente va a ser igual a la resistencia. La resistencia es la constante de proporcionalidad y de ahí nosotros podemos ver que esta ecuación es básicamente la ecuación de la recta que ya conocíamos como y igual a mx más b. Esta es la ecuación de la recta. Deben tener claro que estos conocimientos los van a aprender en cálculo o cálculo diferencial. Cálculo diferencial también posiblemente en álgebra y acá lo tenemos. Si yo lo veo en términos de resistencia, tenemos que la tensión va a ser mi función y, m va a ser la resistencia y x va a ser la corriente. El intercepto con el eje vertical va a ser igual a 0 porque está pasando por el origen. Acá tenemos entonces que si la tensión es positiva y la corriente es positiva, el valor de resistencia es positivo. Y si acá voy a escribirlo, tensión y corriente mayor o igual que 0, tenemos una R mayor o igual que 0. Y si la tensión y la corriente son negativas o iguales a 0, vamos a tener que la resistencia va a ser mayor o igual que 0. Siempre el valor de resistencia debe ser mayor o igual que 0. Ya les había dicho, es un elemento pasivo, es decir, solo absorbe energía. No es capaz de generar energía de ninguna manera. Estos elementos, el resistor es un elemento pasivo. Y la ley de Ohm, matemáticamente y gráficamente la podemos ver como la ecuación de la recta. Si nos dan el valor en una recta de la tensión y la corriente en cierto punto, podemos calcular la resistencia. Y si yo calculo la pendiente en cualquier punto, ya sea en el cuadrante 1 o en el cuadrante 3, que es este de acá, vamos a tener siempre el valor de resistencia positivo. Así que matemáticamente podemos expresar un resistor lineal porque vamos a trabajar solo resistores lineales, es decir, con este comportamiento. Si fuera un resistor no lineal, tendría un comportamiento diferente, posiblemente así o posiblemente
de otras maneras, puede ser, no sé, así. Pero en este curso vamos a trabajar únicamente resistores lineales. Ya saben que cuando ven una recta, vamos a tener una ecuación de la recta con pendiente positiva, podemos asociarla a la ley de Ohm. Únicamente los valores de tensión deben ser o los dos positivos o los dos negativos. Si tenemos un valor positivo y uno negativo de cualquiera de las dos variables, vamos a obtener un valor de resistencia negativo y algo estaríamos haciendo mal. Eso rompe las leyes, nunca la resistencia es negativa y tampoco su potencia. Vamos a ver la potencia para terminar esta clase. Bien, ya sabemos el comportamiento de la ley de Ohm y vamos a hacer una analogía con la ley de Watt. Ya sabemos que la ley de Watt nos dice que la potencia es igual al producto entre la tensión y la corriente y la unidad, el vatio. Acá tenemos en la ley de Ohm voltios y miren, tenemos dos variables que se pueden unir o mezclar con la ley de Watt, la tensión y la corriente. Yo puedo expresar la potencia de una resistencia en términos de corriente y resistencia o tensión y resistencia. Si yo despejo de aquí esta ecuación, miren, ya la tengo despejada la corriente y la reemplazo acá, tendríamos que la tensión por la corriente en términos de tensión y resistencia va a ser igual a la tensión al cuadrado sobre la resistencia. Análisis dimensional de unidades, tendríamos voltios al cuadrado sobre ohmios es igual a vatios. Voy a escribir por acá. Un vatio va a ser igual a un voltio al cuadrado sobre un ohmio. Y también si yo expreso la potencia de la resistencia en términos de tensión, que es R por I, vamos a tener la famosa ley de Joule para conductores, R por I al cuadrado en vatios. Un vatio también puede ser expresado como un ohmio por un amperio al cuadrado. Esta es otra ecuación muy importante y es la ley de Joule. Voy a escribir por acá. ¿Qué nos dice? Que la resistencia, la potencia de un resistor es igual al el resistor o el valor de resistencia por la corriente al cuadrado. Y con esta ecuación nosotros vamos a poder determinar el calentamiento también de un conductor. La ley de Joule la vamos a utilizar muchísimo en las pérdidas de los conductores. Y finalmente puedo expresar la potencia como tensión a través de la resistencia por la corriente a través de la resistencia. Tenemos tres ecuaciones para calcular la potencia de la resistencia en términos de tensión y corriente, en términos de tensión y resistencia y en términos de resistencia y corriente. Los tres valores, si los conocemos, al operar vamos a encontrar el mismo resultado. Y recuerden que las potencias deben ser siempre mayores o iguales que cero por esta condición y por la gráfica de acá. Los ejercicios que vamos a encontrar de este tema van a ser muy básicos o algunos van a ser de pensar un poquito más si nos dan la resistividad del material, el área transversal y la longitud, pero generalmente los ejercicios son, me dan la tensión y la resistencia y me dicen calcule la corriente o me dan la corriente y la resistencia y calculo la tensión. O en su defecto me dan la tensión y corriente y debo calcular la resistencia. Lo mismo para la potencia me tienen que dar dos de las variables, puede ser tensión o corriente o tensión potencia o potencia corriente para calcular ya sea la resistencia o el valor de la potencia. Miren que también puedo calcularla con tensión y resistencia y con corriente y resistencia. Así que estos ejercicios los vamos a dejar para otros videos complementarios y recuerden que este material lo pueden descargar siendo miembros del canal. Si alguien está viendo este curso, no olviden compartir que este conocimiento les va a ser de gran utilidad. Yo sé que no todo el mundo ve los videos completos o si quieren los pueden ver en 2x, no interesa, pero siempre tengo en mente que si le sirve a una persona, eso es suficiente para mí porque estoy dejando mi huella, mi legado y estoy plasmando mi conocimiento para que al yo no estar acá con ustedes, esto perdure hasta que ya dejen de ver estos videos en las plataformas.
Listo, vamos a hacer el resumen y terminamos esta clase. Notas importantes, ley de Ohm, ya sabemos que es tensión directamente proporcional a la corriente a través de la resistencia y la podemos expresar como B es igual a R por I. Cuando les pregunten en una empresa o el docente qué es la ley de Ohm, no digan B es igual a R por I, porque no es así, ese es solo el modelo matemático. Ley de Ohm es la tensión directamente proporcional a la corriente a través de un elemento, donde R es la constante de proporcionalidad. A partir de esta ecuación se puede derivar la corriente a través de la resistencia y la resistencia en términos de tensión y corriente. Los análisis dimensionales de unidades acá los tenemos para voltios, amperios y ohmios. Resistencia y resistividad. La resistencia es una propiedad física del material y tenemos resistividad de un material dependiendo de su longitud y su sección transversal, su área. Para el cortocircuito y circuito abierto debemos tener claros conceptos de cálculo diferencial para el término de cortocircuito y para el término de circuito abierto. En el cortocircuito circula corriente, pero no hay tensión. Y en el circuito abierto tenemos tensión o diferencia de potencial, pero no hay corriente. La ecuación de la recta para la ley de Ohm gráficamente la podemos ver como B igual a R por I, donde R es la pendiente y el intercepto con el eje es igual a cero. Ya sabemos que como es directamente proporcional, tensión y corriente deben ser positivos o tensión y corriente deben ser negativos para que el valor de resistencia se mantenga mayor o igual que cero. Lo podemos ver acá. Y para la potencia tenemos tres fórmulas para expresar la potencia uniendo la ley de Ohm y la ley de Watt para encontrar potencia igual a tensión por corriente, potencia igual a tensión al cuadrado sobre resistencia y la ley de Joule que nos dice que la potencia es igual a la resistencia, el resistor, por la corriente al cuadrado. Y esto nos va a servir para pérdidas en las líneas. Ya sabemos que la potencia en un elemento es resistivo, es mayor o igual que 0 vatios y pasivo hace alusión a que absorbe o disipa esta energía. Hasta acá vamos a dejar este tema. Y recuerden, este material lo pueden obtener en el Drive siendo miembro del canal. Y voy a dejar también en la descripción de los videos el enlace a la página oficial donde pueden encontrar todas las clases en orden de este curso. Y además van a encontrar otros cursos que voy a estar subiendo después de subir este curso. No se queden con el conocimiento que ven acá en los videos 5, 10, 20, 50 minutos, 2 horas antes de los parciales o un día antes, no. Tienen que ir a leer libros, ya les dejé bibliografía iniciando este curso donde pueden corroborar toda esta información. Si tienen compañeros que ya vieron estas materias, pídanle los parciales para que tengan una idea de qué es lo que califican en las universidades donde ustedes estudian. Donde yo estudié, bueno, esto es una miércoles porque los profesores pareciera que fueran malvados y que estuvieran torturándolo a uno con esos parciales que la mayoría son sacados del sombrero, porque ustedes van a textos y no en muchos textos se encuentran lo que ellos colocan, pero eso a final de cuentas ayuda a desarrollar la parte analítica y matemática que cada uno tiene. Es más fácil uno enfrentarse a un problema de la vida real ya teniendo un poco más de análisis y esto lo que hace es desarrollar esa parte analítica. Así que estudien muchísimo y nos vemos en el siguiente video que va a ser la conductancia eléctrica y su relación con la ley de Ohm y lo mismo, tensión, corriente, potencia a través de ese elemento que es la conductancia y sus propiedades físicas de conductividad.